He vivido toda mi vida entre el hielo en la cima del mundo con mi manada. Sabía poco del mundo fuera de los caminos de nuestro mar, y como potra, eso me sentaba muy bien. Pero un día, llegaron las ballenas de acero, y en sus espaldas, llevaban criaturas parecidas a mí, pero completamente diferentes. Porque mientras yo nadaba en el mar, ellos andaban por la tierra y volaban por los aires. Sin embargo, me recordaban a los de mi especie, tan curiosos, tan trágicos e infinitamente preciosos. Donde no entendían, buscaban aprender con tonta obstinación. Donde vagaron lejos de casa, extendieron sus cascos en amistad. Donde libraron sus guerras, lucharon con un salvajismo violento que me asustaba. Mientras sostenía a un querido amigo cerca y el aliento huía de su cuerpo. Solo quería saber una cosa. ¿Por qué? Yo era solo una potranca cuando la primera de las ballenas de acero nadó por nuestras aguas. Mi gente los miraba con asombro y miedo, agachando los oídos ante el horrible estruendo que recorrió la superficie y resonó en el hielo. La matriarca mantuvo alejada a la manada, diciendo que eran peligrosos. Los veíamos rozar la superficie del agua cuando salíamos a tomar aire, pero siempre nos manteníamos a distancia. Eran más altas y largas que cualquier ballena que hubiera conocido, y arrojaban nubes negras al aire por sus orificios nasales. Mis amigos y yo nos desafiábamos a nadar más cerca de las ballenas en contra de los deseos de la matriarca, para ver quién era lo suficientemente valiente como para nadar más cerca. Seguíamos su estela durante algún tiempo, pero aunque éramos más rápidos que ellos, nunca parecían cansarse. Las ballenas de acero eran raras en esos días. Pasarían muchas noches antes de que nos encontráramos con una, y cada vez que lo hacíamos, la perseguía con entusiasmo y curiosidad, pero mi miedo me mantenía alejado. Había oído que ella de la corriente profunda había nadado demasiado cerca de una de las ballenas, y ésta la había mordido, casi matándola por completo. Dos de sus amigas pudieron vendarla con algas marinas, la única razón por la que no se desangró inmediatamente. Hasta el día de hoy, lleva las cicatrices en su piel. Un par de líneas rectas a su izquierda, y su aleta dorsal aplastada y ladeada hacia un lado. No era un destino que deseaba traer sobre mí. Pero a medida que maduraba, me sentía cada vez más atrevida. Los rebeldes años de la adolescencia me hicieron abandonar las advertencias de la matriarca, y cada vez que veía una de las ballenas, tenía el coraje de nadar más cerca. Comencé a notar sus detalles, las marcas de viruela en su grasa aserrada, las pesadas cadenas que colgaban de sus fosas nasales. Sus barbillas de acero se estrellaron contra las olas más ásperas, negándose a simplemente agacharse bajo el agua y aguantar las tormentas como yo hice. Y en sus espaldas, llevaban grandes ciudades, torres de acero, dentro de las cuales comencé a ver criaturas no muy diferentes a mí, pero completamente diferentes. Eran más pequeños que nosotros, más cortos y tenían 4 cascos en lugar de 2 y un par de aletas. Rebotaban sobre sus cascos, y sus colas eran masas de cabello horriblemente deformadas en lugar de flautas anchas y músculos poderosos. Algunos de ellos incluso podrían volar como gaviotas. Observé con asombro desde lejos, y si me demorara demasiado, ellos me notarían y saludarían. Me sumergía en el agua y me alejaba nadando, sintiéndome de repente muy incómoda, pero los caminantes en tierra nunca ordenaron a sus ballenas que me siguieran. Observara desde debajo de la superficie cómo los vientres de acero de sus corceles se alejaban nadando hacia el horizonte, y su zumbido dejaba de martillar mis tímpanos. Pasó el tiempo y vi cada vez más ballenas y sus extraños jinetes. Las ballenas más grandes remarían por la superficie, transportando ciudades más grandes y formando más nubes negras. También empezaron a aparecer otros más pequeños, los terneros de sus madres mayores, tal vez. Estos más pequeños se movían con una rapidez sorprendente, y me resultó difícil seguirles el paso cuando mis amigos y yo sentimos la necesidad de competir con ellos. Las ballenas también comenzaron a explorar las aguas, ya no simplemente cruzando el horizonte, persiguiendo o huyendo del amanecer o el atardecer, sino aventurándose en los témpanos de hielo en la cima del mundo. Fueron torpes allí, y nuevamente, se negaron a simplemente nadar bajo el hielo para llegar a donde iban. A veces me subía a un témpano y miraba a las ballenas romper el hielo con sus mandíbulas de metal, dejando un rastro de blanco destrozado entre el azul detrás de ellas.
En otras ocasiones, las ballenas se detenían por completo y algunos de los caminantes terrestres se arrastraban por el hielo como cangrejos en el fondo marino. Pero su curiosidad también los lastimó, como usar un cuchillo para abrir una almeja solo, para que se resbale y corte su casco. Una vez encontré a una de sus pequeñas ballenas atrapada en medio del hielo, incapaz de encontrar la salida. Se había adentrado demasiado en los témpanos y el hielo cambiante había bloqueado su salida. Lo miré desde la distancia, sentado allí, inmóvil, mientras los témpanos de hielo se acumulaban a su alrededor. Si no se movía pronto, sería aplastado por dos icebergs en curso de colisión entre sí. Algunos de sus caminantes terrestres volaban en círculos alrededor de la ballena, probablemente tratando de averiguar qué hacer. Sin embargo, antes de que pudieran ser aplastados, nadé cerca, mucho más cerca de lo que nunca había estado antes, sacando la cabeza del agua casi inmediatamente frente a la nariz de acero de la ballena. Aunque no entendía el idioma de los caminantes por la tierra, les salpiqué y les canté hasta que logré captar su atención. Cuando vi que me miraban, nadé hacia un témpano hueco a la derecha de la ballena y me arrastré sobre él. Al principio no parecían entenderme, así que golpeé mi aleta varias veces, provocando que el delgado hielo colapsara un poco. Seguí gateando y abofeteando hasta que finalmente entendieron lo que estaba tratando de decirles. Vi las nubes negras levantarse del orificio de la ballena y comenzó a seguirme, su nariz de acero rompiendo el hielo. Después de muchos minutos, la ballena me siguió hacia el mar abierto, y escuché a los caminantes terrestres en su lomo comenzar a vitorear cuando los icebergs se estrellaron detrás de ellos en el espacio en el que solían estar. Dos de los caminantes voladores sobrevolaron el agua cerca de mí y, en respuesta, me agaché hasta la mitad de las olas. Pero mantuvieron la distancia y pude reconocer sonrisas en sus rostros, muy parecidas a la mía. Como pájaros, aterrizaron en el hielo junto a mí y se acercaron con cuidado. Sus agudas voces rechinaban en mis oídos, pero hablaban lo suficientemente bajo como para que fuera casi tolerable. Entonces uno de ellos empezó a cantar, y me sentí atraído por su música y la felicidad interior. El caminante cantor extendió su casco hacia mí, y lo toqué vacilante con el mío, estremeciéndome cuando se movió como si fuera a golpearme. Cuando no lo hizo, toqué su casco con más firmeza y dejé que el caminante lo moviera hacia arriba y hacia abajo en una especie de ritual. Pero, tímido, y confundido por la repentina extrañeza en mi pecho, me deslicé de nuevo bajo el agua, pero no se fue en los días siguientes, aunque ahora era más cuidadoso con el hielo. Regresaba regularmente, y cada vez que lo hacía, ese caminante terrestre que me cantaba siempre volaba con una nueva canción. Empecé a sentirme cómodo a su alrededor, y pronto me encontré arrastrándome sobre los témpanos de hielo y esperando que viniera a mí. Aunque no podíamos entendernos, podíamos comunicarnos con gestos, y solo por estar cerca de él con tanta frecuencia aprendí que eso era un él. Deduje que él era el patriarca de su manada, porque los otros caminantes de la tierra se le acercaban de vez en cuando y le decían algo en su idioma antes de irse de nuevo para hacer cosas en la ballena o en el hielo que la rodeaba. Debajo de las pesadas pieles que cubrían su piel, el patriarca vestía ornamentadas decoraciones, brillantes medallones de plata y cintas de colores. Se los quitaba y me dejaba tocarlos, y até uno a mi melena y me reí cuando miré mi reflejo en el agua. El patriarca también sonrió y comenzó a darme regalos cada vez que nos encontrábamos. Muchos de ellos eran joyas brillantes con las que jugaba y me probaba, y le mostraba los anillos de oro con los que había perforado mis aletas, ofreciéndoselos para que los tocara. A veces me traía comida, y después de mostrarme que era seguro comer con un bocado, me la ofrecía para probar. Las cosas que me dio eran dulces y suculentas, sorprendentemente jugosas y húmedas a pesar de no provenir del mar. Respondería ofreciéndole pescado y algas marinas que había recolectado del lecho marino, junto con almejas que cortaría frente a él para mostrar que estaban frescas. Por alguna razón, no parecía gustarle mucho el pescado y las almejas, aunque fue educado y se aseguró de al menos comer algunos bocados frente a mí. Intentamos compartir nuestros nombres entre nosotros, pero nuestras lenguas simplemente no podían hacer la música de cada uno.
El suyo era algo corto, entrecortado y enfatizado, lo que requería que mi lengua se moviera demasiado rápido y en formas extrañas para siquiera estar cerca de imitar. Mis intentos de enseñarle mi nombre, ella del mar estrellado, terminaron con él haciendo una especie de gemido plano que me habría ofendido si realmente hubiera querido decir lo que estaba diciendo. Al menos no necesitábamos saber los nombres de los demás para compartir nuestra amistad, aunque hacía un poco más difícil describirlo a mis amigos en el mar. Afortunadamente entendieron más o menos de quién estaba hablando cuando lo llamé el patriarca de su manada. Y entonces, un día, se fue. Nadé a mi habitual témpano de hielo por la mañana, para ver nubes negras saliendo del orificio nasal de la ballena de acero nuevamente, y los caminantes terrestres en su espalda se movían frenéticamente de un lado a otro y asegurando las cosas. El patriarca salió a mi encuentro por última vez y me ofreció una de sus medallas para que me la quedara. Cuando finalmente entendí que se iba, me deslicé a medio camino del hielo, mientras la tristeza se apoderaba de mi corazón. Vio cómo me sentía y pude ver el dolor en su rostro. Creo que había estado tratando de decirme por un rato que se iría pronto, pero no lo había entendido hasta ahora. Me cantó con voz suave y, apoyándose en el borde del hielo, presionó sus labios contra mi mejilla y acarició mi melena. Parpadeando para contener las lágrimas, me empujé un poco fuera del agua para abrazarlo. Y acaricié su cuello todo el tiempo que pude antes de que él me apartara suavemente. Dijo algo que asumo fue un adiós, y luego voló de regreso a su ballena, que comenzó a retumbar y nadar unos minutos más tarde. Me resbalé de mi témpano de hielo y seguí a la ballena durante mucho tiempo, pero finalmente comencé a cansarme y simplemente la vi seguir sin mí. Pasaron los años y no volví a ver al patriarca. Regresaba a los témpanos de hielo todos los días durante casi 6 lunas, esperando que viniera a mí con una canción, pero nunca lo hizo. A veces perseguía a las ballenas, cantando y chapoteando y tratando de llamar su atención, pero los patriarcas de esas ballenas no eran mis amigos. Sabía que estaba ahí afuera, en alguna parte, pero el mar es un lugar grande, y sabía que mis posibilidades de encontrarlo de nuevo eran tan escasas como encontrar una perla enterrada en algún lugar del lecho marino. Mientras tanto, los terrestres criaron todo tipo de ballenas. Siguieron creciendo y comenzaron a llevar cajas en lugar de ciudades en sus espaldas, nadando en viajes regulares a través del mar. Las ciudades de otras se hicieron más altas y les crecieron más espiráculos. Eran engañosamente rápidos para su tamaño, muchas veces el tamaño de una ballena barbada, pero casi tan rápidos como un tiburón embistiendo. Llevaban cajas grandes y planas en sus espaldas, y esas cajas tenían tubos de acero que sobresalían de ellas. Algunas de las ballenas incluso aprendieron a nadar de vez en cuando. Eran mucho más pequeños que sus primos y, por lo general, cabalgaban en la superficie, pero ocasionalmente aspiraban agua y se zambullían a una profundidad sorprendente. Si me quedaba en un lugar durante una luna, tenía la garantía de ver al menos 20 ballenas o más, donde solía encontrar solo unas 5 cuando era una potranca. Ya había sido madre 3 veces, cuando escuché el trueno despejado retumbar sobre el agua por primera vez. En algún lugar muy lejano, vi destellos de luz en el mar, y solo después de varias respiraciones, el sonido del trueno finalmente llegó a mis oídos. Floté en la superficie durante muchos minutos, mirando las luces y escuchando los truenos, hasta que finalmente el ruido cesó. En su lugar, una luz naranja brillante estalló en la superficie del agua, casi como un segundo sol, y una onda expansiva me golpeó en el pecho junto con un estruendo que casi me rompe los tímpanos. Fui presa del pánico bajo el agua, y cuando volví a salir a la superficie, todo estaba quieto y en silencio. El número de ballenas de acero que iban y venían por las aguas del Ártico aumentó drásticamente en las lunas siguientes. Muchos de ellos eran largos y planos, y cargaban tantas cajas como podían cargar en sus espaldas. Otros eran las ciudades imponentes de antes con sus cajas planas y tubos de acero, y viajaban en manadas como si estuvieran buscando algo. Debajo de la superficie de las olas, las ballenas más pequeñas merodeaban, y había algo amenazante en la forma en que se movían y seguían a las ballenas planas. Y a menudo, tarde en la noche mientras nadaba bajo las estrellas, escuchaba el trueno y veía los destellos de luz en algún lugar del horizonte, un tambor terrible que inquietaba mi corazón.
Una noche, mientras flotaba entre las olas, alternando la mitad de mi cerebro para dormir, me despertó el estruendo de un trueno cerca. Sacudida de mi descanso, esperé a que la mitad derecha de mi cerebro se despertara antes de comenzar a mirar alrededor. A poca distancia, vi un grupo de ballenas de acero desplegándose frenéticamente, y en medio de ellas, una de ellas comenzó a hundirse mientras una luz naranja rugía desde su ciudad. Detrás de él, otro estallido de trueno sacudió el aire y me lastimó los oídos, y una enorme columna de luz naranja y amarilla rugió hacia el cielo cuando la ballena se partió en dos. Vi caminantes terrestres saltando a las gélidas aguas del Ártico, mientras que los que podían volar corrían hacia las nubes. Sus gritos se escucharon a través de la noche, excepto por el rompimiento de las olas y el retumbar repetido de los truenos desde el interior de los barcos iluminados. Presioné mis cascos sobre mis oídos y me sumergí debajo de la superficie, solo tratando de ahogar el ruido y el miedo crudo que podía escuchar en los gritos discordantes arriba. Pero debajo, solo encontré un trío de ballenas pequeñas, sus narices apuntando a las ballenas planas en la superficie. Mientras observaba, uno de ellos expulsó un tubo de metal de su nariz, que salió disparado hacia las entrañas de las ballenas lejanas. Lo vi irse, arrojando burbujas a su paso, antes de chocar con el vientre de uno de ellos. Sentí que la onda expansiva me atravesaba el agua, y el tubo hizo un destello de luz brillante donde golpeó a la ballena, arrojando pedazos de su carne al agua a su alrededor. Cuando las burbujas se dispersaron, pude ver un enorme agujero en el intestino de la ballena, y el agua comenzó a entrar a raudales a medida que se hundió más en el mar. Y entonces, así como así, salí a la superficie de nuevo y observé la carnicería frente a mí. La primera ballena ya estaba medio sumergida en el agua, su nariz apuntando hacia el cielo, mientras comenzaba a inclinarse sin poder hacer nada. Pedazos de metal y escombros flotaban en la superficie del agua, e incluso el agua misma estaba cubierta con esa extraña luz naranja. Era como si el sol se hubiera despertado y decidido nadar en la superficie, mientras la luna aún estaba afuera, como si estuviera celoso de la suave luz de la luna. El tenue azul de los témpanos de hielo se había vuelto anaranjado, áspero y parpadeante, un espantoso trasfondo para los gritos de los caminantes que se ahogaban. Sentí lágrimas en mi rostro, cálidas contra el frío rocío que me rodeaba. ¿Por qué habían hecho esto? ¿Por qué las ballenas se atacaron entre sí? Había visto a las ballenas ahogarse ocasionalmente, generalmente en las peores tormentas, y sabía que los terrestres no podrían sobrevivir en las aguas como nosotros. Pero ahora las ballenas se atacaban entre sí, y los terrestres eran los que pagarían el precio. Incluso ahora, sus gritos y llantos se hicieron más silenciosos cuando las ballenas simplemente retumbaron y aparecieron en la superficie del agua, agregando ocasionalmente otro destello de luz brillante y un estruendo mientras se hundían. Porque las ballenas tratarían de matarse unas a otras y matarían a todos los caminantes sobre sus espaldas. Deambulé entre los escombros durante mucho tiempo. Algunos de los caminantes terrestres habían encontrado cosas verdes sobre las que flotar y usaban palos para empujarse más cerca unos de otros. Di vueltas a la distancia, desconfiando de los pequeños soles sentados en el agua, pero de vez en cuando me lanzaba para empujar a una cosa verde y ayudar a los caminantes a acercarse. Estaban temblando y sus alientos formaban nubes, pero envolvieron sus piernas y trataron de mantenerse calientes. Aunque me dieron algunos asentimientos agradecidos, no me quedé mucho tiempo. Había algo oscuro y espeso en el agua, y sabía a veneno y se pegaba a mi crin y piel. Pero cuando estaba dejando atrás a los caminantes terrestres, encontré una cosa verde sola, al otro lado del cuerpo que gemía de la primera ballena de acero. Preguntándome cómo había llegado hasta aquí, nadé más cerca y noté que solo había un caminante terrestre adentro. Estaba temblando y sus ojos estaban desenfocados, y su melena estaba mojada no solo con el agua de mar sino también con sangre. Su pesado pelaje estaba empapado y colgaba sobre el borde de la cosa verde, como si estuviera a punto de caer al agua. Mi corazón se detuvo cuando pude ver más de cerca. Era el patriarca, mi amigo que había rescatado de los témpanos de hielo. Nadé frenéticamente hacia él y traté de ayudarlo a empujarlo hacia la cosa verde, sabiendo que eso era lo único que evitaba que se ahogara. Pero sus extremidades estaban rígidas por el frío, y su boca colgaba abierta, jadeando y goteando sangre. Era como si toda su mente hubiera dejado de funcionar.
Más lágrimas cayeron de mi rostro y envolví mis piernas alrededor de sus hombros, tratando de darle algo de apoyo y calor. Los terrestres no tenían grasa como nosotros del mar, así que, aunque no tenía frío, sabía que moriría congelado si nadie lo ayudaba. Cuando lo toqué, parpadeó y vi la más mínima chispa de reconocimiento en sus ojos. Articuló algo, demasiado débil para siquiera cantar en su idioma, y se estremeció de nuevo. Pude ver la chispa desvanecerse, atenuarse con las luces de las ballenas que se ahogaban. No sabía qué hacer, así que simplemente lo abracé y traté de cantarle, como él lo había hecho tantas veces conmigo. No hubo una canción en particular que le canté tanto como pura emoción. Canté sobre la tristeza, el arrepentimiento y el remordimiento. Le pregunté por qué los caminantes terrestres podían hacerse esto unos a otros. Le hice tantas preguntas, tantas cosas que quería saber, pero nunca obtuve una respuesta. Muy pronto, dejó de temblar. Después de eso, dejó de respirar. Dejé de cantar y solo miré su rostro. Era un rostro perfecto, pero estaba confuso y perdido. No había entendido lo que le había pasado. Tal vez él tampoco sabía las respuestas a las preguntas que le había hecho. Pero fue pacífico. En sus últimos momentos, yo había estado ahí para él para que no muriera solo. Nosotros del mar no nos dejamos morir solos, y aunque éramos de dos corrientes de vida, él era una criatura del mar tanto como yo. Lentamente lo saqué de la cosa verde y lo metí al agua conmigo. Las gaviotas atacarían su cuerpo por la mañana si lo hubiera dejado allí. Se merecía ser enterrado aquí, en el mundo que yo amaba, y el mundo que estoy seguro que él amaba también. Así que lo bajé al agua y le trencé la melena con algas y conchas de almejas. Froté la sangre de su melena con cascos de arena y coral. Y finalmente, lo besé y lo dejé entrar en una de las trincheras que usábamos para enterrar a nuestros muertos. Se deslizó hacia abajo tan pacíficamente, tan silenciosamente. Muy rápido. Las respuestas que buscaba no me llegaron durante muchos años. El trueno rodó en el horizonte durante muchas lunas, y el sol bailó sobre el agua noche tras noche. Parecía que todas las noches las ballenas de acero lucharían, y todas las noches los terrestres gritarían mientras se ahogaban. La matriarca mantuvo la vaina alejada de nuestro territorio regular en el norte, porque los caminantes terrestres la habían ahogado en sus luces anaranjadas y su sangre. Pero algunas noches salía a la superficie solo, para ver el sol en el agua y el trueno resonando sobre el mar abierto, y me estremecía y me sujetaba con fuerza, mientras trataba de imaginar cuántos caminantes terrestres y ballenas perderían la vida esta noche. Y luego, una noche, se acabó. El trueno era silencioso, y la noche estaba oscura y tranquila. Las ballenas planas se movían libremente de un lado a otro, y las ballenas sumergidas ya no las acechaban. Fuera lo que había sucedido entre los caminantes terrestres para causar tanta miseria, había terminado. Los mares volvieron a estar en calma y en paz, y una vez más vi a los caminantes terrestres regresar a los témpanos de hielo en sus pequeñas ballenas de acero, curiosos por el mundo que los rodeaba. Y cada vez que venían, yo estaba allí para guiarlos, para asegurarme de que no les sucediera nada malo. Les cantaba y, a veces, ellos me respondían. Cada vez que compartíamos esos momentos, recordaba al patriarca, y cómo el mar había reclamado su frágil cuerpo, y cantaba en su memoria. Pasé el resto de mi vida buscando las respuestas, pero las preguntas me parecieron cada vez menos importantes. Los mares estaban abiertos y libres ahora, y el dolor y la agonía no surcaban sus aguas. Me convertí en una yegua vieja y luego en la matriarca de nuestra manada, sin saber las respuestas. Y estaba bien con eso, porque en lugar de encontrarlos, ayudé a los caminantes terrestres a resolver sus propias preguntas. Eventualmente, los terrestres aprendieron a cantar nuestras canciones, y aprendí que se llamaban a sí mismos ponis, y todos tenían nombres tan hermosos y perfectos como los nuestros. Wake River, Periscopio, Sibriisi, tantos nombres hermosos. Y sus ballenas no eran ballenas, sino máquinas que ellos forjaban, máquinas a las que llamaban barcos. Las ballenas no estaban vivas, y estaban capitaneadas por sus patriarcas, y los ponis trabajaron juntos para mantener el barco a flote. Y aprendí que hace mucho tiempo, hubo una gran guerra entre dos orillas, y mientras la pelearon en la tierra, se decidió en el océano.
Las aguas de mi hogar no estaban a salvo de la carnicería, y se cobró tantas vidas de ponis mientras luchaban y morían por lo que creían. Nunca lo entendí, no entendía por qué peleaban los ponis. Pero al final de mis días supe que el patriarca, mi viejo amigo, luchó por lo que creía. Capitaneaba un destructor, un gran barco construido para proteger a los demás. Y aunque le robaron la vida esa noche, 2 de los cargueros del convoy pudieron escapar porque su destructor asustó a las ballenas sumergidas. Lloré porque él dio su vida tan voluntariamente para proteger a los demás. Así como hubiera dado mi vida por mi manada como su matriarca, el patriarca también dio su vida por la suya. Fue hermoso. Y finalmente, después de muchos años, finalmente aprendí su nombre. Estrella del Norte. Desde su nacimiento, había estado destinado a los mares, para conducir su manada a través de ellos a un lugar seguro. Y en su muerte, cumplió con su deber y se entregó al mundo que amaba. Lloré, porque finalmente entendí.